Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Mi nombre es Santiago Rivas y nuestro temario de hoy es el siguiente. Primero vamos a hablar sobre los pilotos de fracking que se activaron para hacerse en el municipio de Puerto Wilches, Santander. Esto que aprobó el gobierno del, entre comillas, ambientalista Iván Duque, que se ha ido por el mundo hablando sobre su agenda verde, pues tiene obviamente a las organizaciones ambientales con los pelos de punta y nosotros queremos averiguar cuáles son las implicaciones sobre eso. Después vamos a hablar sobre una noticia muy triste. En Puerto Wilches, los militares dijeron haber dado de baja, en el lenguaje que ellos utilizan, a 11 personas pertenecientes a una disidencia de las FARC, pero lo que denuncia la OPIAC, es decir, la Organización de Poblaciones Indígenas de la Amazonia Colombiana, y la Defensoría del Pueblo, es que fueron asesinados civiles que nada tenían que ver con el conflicto armado, ni con la delincuencia, ni con el terrorismo, ni con nada de eso. Vamos a ver qué es lo que está pasando allá en Puerto Wilches. Vamos a hablar también sobre la FLIP, porque unos trinos de Gustavo Petro, en respuesta a una columna de opinión de un opinador del canal RCN, ha desatado una polémica grande que tiene a la Fundación por la Libertad de Prensa en medio del fuego cruzado de la opinión, y queremos saber qué está ocurriendo. Y por supuesto vamos a hacer un breve pasón electoral para ver qué está ocurriendo en la carrera hacia las elecciones del 29 de mayo, la primera vuelta de las presidenciales. Arranquemos. Vamos a empezar con un tema ambiental, que es una de las agendas sobre las cuales más ha alardeado el gobierno Duque, que es el mismo gobierno que cuando la gente estaba distraída con el Oscar que se estaba ganando la película de Disney Encanto, aprobó el piloto de fracking para el municipio de Puerto Wilches en Santander. Nosotros queremos entender eso, qué quiere decir, qué implicaciones tiene y por qué las organizaciones ambientales están con los pelos de punta por esa noticia. Quiero aclarar de paso que nuestra agenda es pro medio ambiente y es contra la utilización de métodos de fracturación hidráulica, pero queremos averiguar y si hemos de corregir, pues nos retractaremos. Está con nosotros el ingeniero de petróleos e investigador en temas de hidrocarburos de Sensat Agua Viva, Andrés Gómez Orozco. Andrés, bienvenido a Capital Político. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Cuénteme, por favor, ¿por qué se aprueban estos pilotos de fracking? ¿Qué características tiene Puerto Wilches que la hacen un espacio en donde el gobierno quiere inaugurar estos pilotos de fracking? A ver, Santiago, el proceso de los pilotos de fracking tiene ya, digamos, un buen tiempo. Parte de, digamos, la viabilidad que inicialmente le da una comisión llamada de expertos contratada por el gobierno Duque, en el que se hace unas exigencias de unos mínimos puntos que se deberían tener, y allí aparece entonces un decreto posterior, el 328, en el que se establece pues cómo serían estos pilotos, y pues desde ese principio, desde ese decreto que se les da vía, ahí empezamos a ver cómo hay un completo desbalance cuando estos ejercicios se los pintan como científicos. Entonces aquí estamos hablando de empresas petroleras que ponen el dinero para los proyectos, que hacen la línea base social, que luego tendrían que hacer la perforación, el fracturamiento, y que evidentemente tienen intereses comerciales. Lo mismo pasa con entidades gubernamentales como el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente. Entonces esto se da en un contexto pues en el que primero hay una completa simetría y que no es un ejercicio científico. Un ejercicio científico necesita de pares externos, que obviamente no es el caso aquí. Se da en el municipio de Puerto Wilches porque se encuentra que es el lugar más adecuado, digamos, en términos de prospección de lo que sería este tipo de explotación, y también muy importante, un municipio bastante afectado, digamos, en términos de violencia, un municipio que en más de
60 años de explotación petrolera ni siquiera tiene agua potable que llegue a las casas, con índices de pobreza dimensional muy bajos con respecto a los otros municipios de Santander. Entonces tal vez el contexto propicio pues para imponer una práctica de estas, porque lo que se hace allá es una imposición. La comunidad está en contra masivamente de estos proyectos, pero se les impone sin tener ninguna posibilidad más o menos. ¿Cuáles son las consecuencias previsibles del inicio de estos pilotos de fracking? ¿Qué puede pasar en el municipio? ¿Cuáles son las afectaciones directas que puede sufrir la comunidad? Todavía no ha sucedido, está la licencia y las organizaciones que estamos luchando alrededor de esto, estamos haciendo todos digamos, todas las dinámicas jurídicas, todos los procesos que sean necesarios para que esto no suceda. El problema principal de los pilotos sería básicamente que esto es la puerta de el inicio, pues este sería el arranque de una explotación a escala comercial. Entonces tenemos que entender que estos proyectos pilotos son solamente dos. En este momento hay un licenciamiento que, como te digo, todavía no está en firme por los procesos que se pueden venir, de un solo pozo, un pozo que el mismo estudio de impacto ambiental de Ecopetrol nos advierte que va a gastar alrededor de 48 millones de litros para el fracturamiento de un solo pozo. Tengamos en cuenta, esta cifra es una locura, esta cifra es el agua que se gastaría en un día en la población de alrededor de 380.000 habitantes, y que para la explotación convencional no se alcance ni a utilizar el 10% de esta agua. Entonces aquí estamos con un impacto tremendísimo. Esta agua sería tomada pues de un pozo captador, pero también tienen permiso de tomarla del río Magdalena. Podríamos decir que es agua que se pierde para la humanidad, gran parte se queda en el subsuelo, sale alrededor del 40% y sale en unas condiciones que son completamente pues contaminantes, muy difíciles de reparar, y que posteriormente se reinyecta en otra capa del subsuelo. Entonces hay unos trasvases y una generación de unos efectos que en términos de agua son tremendos. Y estaríamos hablando que el mismo documento de la Comisión de Expertos dice que en condiciones comerciales podríamos estar hablando de una explotación en la región de alrededor de 12.000 pozos, que entonces esta es, digamos, la parte más difícil y más peligrosa de todo esto. A ver, ahí surgen varias preguntas. Lo primero es, usted me dice que la comunidad está en contra de estos pilotos de fracking. ¿Ahí qué posibilidades existen? ¿Qué posibilidades de organización hay? ¿Qué puede pasar en realidad que tenga una incidencia política verdadera? ¿La hay? Pues Santiago, los pronunciamientos son constantes, registrados por muchos medios de comunicación. También hay una situación que me parece a mí que es bastante importante, y es la de continua intimidación de líderes y lideresas en la región, a través de panfletos, a través de llamadas, lo que ha llevado al desplazamiento pues de varias personas que están metidas en todo esto. Incluso seguramente lo sabe bien la audiencia, lo sabes vos, el exilio de una de las activistas más importantes de la organización Aguahuil, que está en Puerto Wilches, que tuvo que salir hacia Francia pues por exiliada porque su vida estaba en un inminente riesgo. Entonces aquí hay un contexto de violencia pues que para aquello que el Consejo de Estado requiere, que es la licencia social, pues en un contexto de violencia no puede haber licencia social. Por el otro lado, hay acciones concretas que ya se han entablado. La última sucedió ayer en la mañana y son acciones de tutela, una que ya está en curso, que habla pues sobre digamos, la violación al derecho de participación en general, y la de ayer, también radicada, que habla sobre la falta de consulta previa a una comunidad negra de la región que está instituida y que, digamos, la pasaron por alto. Entonces, estas acciones concretas, junto a otras que posteriormente vendrán alrededor de no tener en cuenta los conceptos técnicos que se entregaron tanto por la Alianza como organizaciones de la Alianza como por terceros intervinientes, pues harían que este proceso, como te decía al principio, no sea una cuestión definitiva, y pues que ahí seguimos usando todas las herramientas que tenemos al alcance. ¿Qué es lo que le interesa a este gobierno del fracking? ¿Qué está buscando? ¿Qué se supone que hay? ¿Qué ventajas puede traer para el país? ¿O qué ganancias? ¿O qué trae para el país el fracking que están tan empeñados en hacerlo? Pues Santiago, el empeño, desde mi perspectiva, es un empeño para la ganancia, pues para el enriquecimiento de unas pocas personas, y esto es pasar por encima de los derechos de los territorios, de las poblaciones, incluso lo que mencionabas al principio en términos de crisis climática. Estamos hablando de que son unos proyectos que no deberían ser.
En términos económicos podríamos hablar, Santiago, que hay una condición inherente e inexorable asociada a estos tipos de yacimientos. Y es que como se tienen que hacer esas fracturas, que son una condición en la que se abre un canal inexistente y que es soportado por unos minúsculos granos de arena, que eso más o menos es el fracturamiento, necesariamente esa fractura se va a tender a cerrar con el tiempo. Entonces, las experiencias en Estados Unidos, en Argentina, muestran las mismas experiencias de Ecopetrol, que casi la totalidad de la tasa de extracción de petróleo gas de esos pozos se pierden los primeros 3 años. Eso implica que se tengan que estar haciendo constantemente pozos, perforar pozos y fracturar pozos, que es la parte más costosa de todo esto. Y ante este tipo de escalamiento económico, nos vamos a encontrar cómo hay una quiebra masiva de este tipo de empresas en Estados Unidos. Entonces, esto sería también un gran peligro, como hemos venido denunciando, para Ecopetrol, que queda expuesto a una bancarrota ante una condición como estas, pero en todos los servicios asociados a la perforación, al fracturamiento, a que tienen que construir carreteras, a que tienen que construir localizaciones, a que hay todo este movimiento, sí hay dinero que puede quedar en manos de muchas personas. Entonces, en esto me parece a mí que está en principio el interés y lo que está empujando el gobierno, porque también tenemos que hacer una lectura del contexto global en el que en medio de la crisis climática, y la ciencia está completamente de acuerdo en que la única manera de, digamos, ralentizar los efectos de la crisis es dejando la mayoría de las reservas de combustibles fósiles en el subsuelo. Incluso la Agencia Internacional de Energía, que es de la misma entraña de la industria petrolera, advierte que no se puede tener nuevos proyectos de petróleo a partir del 2021. Entonces aquí no tendríamos ningún camino para la explotación de este tipo de yacimientos y nos meteríamos en un problema, pensando en la quiebra de Ecopetrol y pensando en que incurriríamos en esos gastos, infraestructura y reservas que podrían quedarse enterradas y podrían ser algo que llaman los economistas activos varados. Usted empezaba diciendo que eso podía ser plata para unos pocos, pero yo quiero entender quiénes son esos pocos, quiénes hacen fracking acá. Si Ecopetrol lo va a hacer, ¿cuánta infraestructura hay que traer? ¿Ya la tenemos? Porque a uno le venden la exploración y la explotación de minerales como una fuente de ingresos nacionales y la economía del petróleo sigue siendo muy determinante en el costo de las cosas. Entonces, cuénteme un poco sobre eso. Mira, Santiago, que no lo es tanto, la participación de la industria de hidrocarburos en el PIB es de alrededor del 5%, entonces por ese lado también lo debemos tener claro. Por otro, que esa fantasía que nos venden de que las petroleras llegan a la región a dar trabajo también es una fantasía. La industria petrolera, la extracción petrolera es intensiva en uso de capital, pero no es intensiva en uso de recursos humanos. Entonces también hay una condición específica. Y otra, pues, que tienen muy clara las personas de Puerto Wilches, de Barranca Bermeja, del total de la región, y es que después de 100 años de explotación petrolera, ¿dónde ha llegado ese llamado desarrollo que tanto están promoviendo? Entonces, claramente, pues, ha habido unos sectores que se han enriquecido, y en el caso específico del fracking, digamos que la empresa operadora, quien se encargaría de esto, en este caso Ecopetrol, en asocio con ExxonMobil, sería dueño de las reservas, digamos, pero como hablaba anteriormente, esa condición natural que hace que los pozos se agoten rápidamente, implica que va a haber continuamente necesidad de contratación de servicios petroleros que son muy caros y que le convienen a ciertas empresas y que sobre esas empresas pues puede haber, digamos, intereses que están más allá del conocimiento, pero que pueden estar en el lobby petrolero que se ha encargado, por ejemplo, de hundir 3 veces en 3 legislaturas distintas un proyecto de ley que prohíba la explotación de los yacimientos no convencionales y el fracking en Colombia. Entonces hay, digamos, un montón de dinero que estaría en juego para la construcción de toda esa infraestructura que, como decía ahora, va desde carreteras, va desde operaciones de perforación, operaciones de fracturamiento, instalación de tubería, porque recordemos pues que los pozos son más que un punto en el espacio, hay que conectarlos con infinidad de elementos pues que permiten su final. Entonces es ahí donde están esos, desde mi perspectiva, esos intereses que para nada son los intereses colectivos y aquello que también nos dicen mucho de la soberanía energética y de que podemos perderla en unos años. Mucha gente habla de cómo la transición energética no podrá ser sin fracking, ¿no? De hecho, es una cosa que se dice muy a menudo.
la ley de acción climática que pretendió pasar el gobierno a finales del año pasado hablaba de recargar en el gas natural la transición energética, lo que iba a obligar a hacer fracking sí o sí para poder extraer esos gases que íbamos a necesitar para no depender del petróleo. Entonces el fracking está muy ligado a la narrativa de la transición moderada o a la transición energética paso a paso. Quiero que me explique eso, qué tan cierto es, qué tanto se necesita de métodos alternativos de exploración si se quiere llegar a un punto de transición energética. Santiago, esto parte de una idea falsa, lo tenemos que tener muy claro, de que el gas es un combustible de transición. Entonces comencemos por indicar que el gas natural, cuyo componente principal es el metano, cuando se fuga a la atmósfera sin quemar, genera un efecto que es 86 veces más poderoso que el del dióxido de carbono en un horizonte de 20 años. Por la naturaleza del gas natural hay unas fugas continuas. Es que el 10% de la extracción total de gas se fuga a la atmósfera. Esto es un gas que con esa potencia que tiene 86 veces superior a la del dióxido de carbono es fundamental en el calentamiento global y es un punto digamos que indica que se debe atacar rápidamente el panel intergubernamental de cambio climático, que es el que se encarga de todos estos asuntos. Entonces ahí hay una condición fundamental. Si se saca gas, gran parte se va a fugar a la atmósfera. Datos como el del 10% son en Estados Unidos, que tienen una legislación mucho más fuerte. Ni siquiera sabemos de esto en Colombia lo que puede pasar, que seguramente serían unas fugas mayores. Y aquí entonces tenemos que pensar en sacar al gas de esto que dicen de la transición. Un estudio muy juicioso publicado en la revista Nature el año pasado nos habla cómo para tener alguna posibilidad de no pasar el umbral del 1.5 grados centígrados hay que dejar de explotar el 58% de las reservas probadas de petróleo y el 59% de las de gas a 2018. Deberíamos dejar enterrado el 58% del petróleo y el 59% del gas. Entonces nos preguntamos ahí, ¿será que el gas entonces, será que el fracking es un combustible de transición? Y te remato diciendo, como nuevamente ese actuar del gobierno que ha sido nefasto pues, para los intereses ambientales del país, se manifiesta en el Congreso. Te decía ahora que por 3 legislaturas consecutivas nos han hundido sin debate el proyecto de ley de prohibición de la explotación de yacimientos no convencionales y de fracking. Y esto se junta el año pasado con la aprobación de la ley de transición energética en la que el hidrógeno azul pasa a ser una energía renovable y en otro momento les doy la puntada sobre eso y una ley de masificación del gas que junta todo esto con el fracking. Desde mi perspectiva hay un intento de aprobación del fracking por vía legislativa que se da en este gobierno y que se da con las mayorías que tiene este gobierno y se da a partir de decir, listo, hundimos el proyecto de ley de fracking, metemos el hidrógeno azul entre renovables. ¿Qué pasa con el hidrógeno azul? Necesita reservas de gas. El hidrógeno azul, el hidrógeno es otra de estas farsas de la transición, que nos quieren meter de la transición, y este hidrógeno azul necesita gas metano para sacar el hidrógeno. Entonces ahí necesitaríamos reservas de gas que no son muchas, entonces implicaría hacer fracking para obtener esas reservas. Y por el otro lado está el proyecto de ley, ya ley de la República también como el anterior, en el que se habla de la masificación del uso del gas en Colombia. Y esa masificación, ¿con qué reservas se haría? Pues con las reservas que son las más, digamos, cercanas de extraer, que son las que están en los yacimientos no convencionales. Bueno, usted me dijo que iba a dar una puntada sobre hidrógeno azul. Hábleme de eso, ¿cómo así? Bueno, te decía, Santiago, que el hidrógeno azul parte del uso del gas natural. Y si parte del uso del gas natural, necesariamente ese gas se tendrá que sacar ¿de dónde? Pues de acuerdo al gobierno, a partir de la extracción en yacimientos no convencionales, o sea, de fracking. Entonces, a nosotros nos dicen, no, tenemos posibilidades de volvernos potencia en hidrógeno azul. Ahí está entonces que necesitaríamos fracking para volvernos esa potencia que dice el gobierno, porque en el proceso se tiene que extraer el hidrógeno del gas natural que digamos, necesita además energía para que esto suceda. Eso genera dióxido de carbono como gas sobrante del proceso, que tendría que ser succionado, extraído en ese proceso y tendría que enterrarse en el subsuelo. Entonces ahí estamos viendo que quiénes son la industria que técnicamente tiene la posibilidad de tomar dióxido de carbono de la atmósfera y
y enterrarlo en el subsuelo, pues las mismas empresas petroleras, y son las mismas empresas petroleras las que tienen las reservas de gas natural. Entonces ahí vemos cómo se configura el hidrógeno azul y también el hidrógeno verde en una extensión de los combustibles fósiles y no en una transición y no en esta pintura de verde que tratan de hacerse, sino que es precisamente continuar con el mismo negocio, pasando por encima de las condiciones que mantienen la vida en nuestro planeta, que es los que nos arriesgamos cuando estamos sobrepasando estos límites en la crisis climática. Pues perfecto, muchísimas gracias Andrés por estar con nosotros en Capital Político. Santiago, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Vamos a hacer un cambio de tema para hablar sobre un tema que es, bueno, pues francamente muy triste y sobre todo es una noticia muy delicada. Resulta que la OPIAC, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, denunció este 29 de marzo que 8 campesinos y un gobernador indígena habían sido asesinados por el ejército de Colombia y habían sido presentados erróneamente como guerrilleros dados de baja en combate. Eso es exactamente la práctica que constituye el caso 003 de la JEP, el caso de muertes erróneamente presentadas como bajas en combate o falsos positivos. El presunto regreso de los falsos positivos que ha detonado una discusión a gran escala en el país, que suscitó declaraciones rechazando estos señalamientos por parte del ministro de Defensa, Diego Molano, por parte del presidente Iván Duque y por parte en general del Ejército Nacional, ha dado más y más revelaciones con el tiempo. Esto que les digo es un comunicado del 29 de marzo, pero a medida que ha avanzado el tiempo se han descubierto nuevas cosas. Una de esas, que quien dirigió esa operación es un militar que tiene investigaciones en la JEP por falsos positivos dentro del caso 003. La otra, que efectivamente la Defensoría del Pueblo reveló que sí había un menor de edad y que dentro de las 11 personas muertas pues había en realidad civiles y efectivamente un gobernador indígena. El presidente Duque dice que se apegaron a los protocolos y que se siguieron los procedimientos correctos. Es verdaderamente una noticia muy grave porque la Defensoría del Pueblo pues ya ha dado en decir que no, pues que efectivamente se trata de civiles. Nosotros, sin embargo, queremos entender, este tema sigue avanzando, todavía no existe un esclarecimiento absoluto de todo y sin embargo tenemos, gracias a la labor de Viviana Bello, periodista e investigadora del Lunes, el programa que yo dirijo y presento en televisión, en las pantallas de Capital Sistema de Comunicación Pública, pues tenemos esta entrevista con Carlos Garay, que es el secretario nacional de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y se las ponemos aquí a ustedes. Viviana, muchísimas gracias. Aquí tenemos a Carlos Garay. Bueno, los hechos ocurrieron el 28 de marzo en la vereda Los Remansos. Esa es una vereda colona, como nosotros los llamamos a los no indígenas. En el transcurso del día, muy temprano, creo que fue por ahí entre las 11 y 2 de la tarde ocurrieron esos hechos. La comunidad se encontraba departiendo. Tenían una actividad, un festival, lo llaman ellos, de integración que se hacen para recoger fondos para invertir en la misma comunidad dependiendo de sus necesidades que tengan, ¿no? La información que nos brindan a nosotros es que son 9 muertos que ocurrieron allí y que de esos, cuando estaban los muertos, ya el ejército les lanza artefactos, como para decirle así, fue en un combate. Y hay versiones que también nos manifiestan que hubieron muertos que también fueron lanzados al río y 4 desaparecidos. Entre esos muertos pues está el gobernador que pues con su comunidad también estaba acompañando y apoyando esas actividades del pueblo quichua y pues desafortunadamente también pierde la vida en esa masacre perpetrada por la fuerza pública. Y pues a nosotros nos duele porque una autoridad indígena, para nosotros como pueblo indígena, representa prácticamente todo el sistema de gobierno propio. Y ese sistema de gobierno propio no es solamente allá en la comunidad, es que hay una afectación colectiva, principalmente con su comunidad porque pierden un líder, porque el gobernador
de una comunidad, es el máximo líder de su territorio. Es un falso positivo que muestran por los medios públicos, porque realmente nosotros creemos en las versiones de quienes estuvieron ahí, ¿sí? No creemos en versiones del señor ministro de Defensa, porque es que a él le dan una información, quizás una información para defender a sus militares. En el momento hay 11 víctimas, 4 desaparecidos. No sabemos dónde está el cuerpo del gobernador indígena, de esta autoridad indígena, porque no lo han entregado. El levantamiento no lo hizo ni el CTI, no lo hizo la Fiscalía, no fue medicina legal. El levantamiento lo envolvieron en sábanas, con bolsas y el mismo ejército lo embarcó en un helicóptero y no sabemos dónde están. Versiones dicen que están unos en Neiva, otros en Puerto Asís y otros en Mocoa, ¿sí? Entonces, ¿por qué los cuerpos están dispersos? Si la fuerza pública es un levantamiento, pues déjenlo en Neiva o déjenlo en Florencia, donde sean, para que se haga el respectivo peritaje de lo que fue lo que ocurrió. Nosotros estamos diciendo, bueno, si fue un combate y las comunidades dicen que no fue ningún combate, pues entonces que Medicina Legal le haga los estudios de alcoholemia a los cuerpos para esclarecer más los hechos de que no fue en ningún combate. Yo quisiera que usted nos pudiera contar acerca de la configuración y la presencia que tienen grupos armados en esta región del país y también sobre la presencia del ejército en esta región. El ministro de Defensa, Molano, publicaba en su cuenta de Twitter que había sido un operativo contra disidencias de las FARC. ¿Cuál es la presencia que hay en este territorio? Mira, en Puerto Leguízamo está la base naval, la Fuerza Naval del Sur. Es una base grandísima de la Armada Nacional. En Mocoa está la Brigada 27 de Selva. En La Tagua, que es allí muy cerca por el río Caquetá, está el Bisel 49, el Batallón de Infantería Selva número 49. Y también tiene incidencia ya la sexta división. O sea, uno queda. Nosotros dijimos, oiga, si hay 200 hombres rebeldes de toda esa operación militar que puso la sexta división, y a medida en que iban avanzando ellos, atrás iban empoderándose de ese territorio estos grupos de narcotráfico. Es decir, la población dice, aquí nosotros no confiamos en la fuerza pública. Ahora, tanto el río Caquetá como el Putumayo, más que haya presencia de los grupos al margen de la ley, se pelean es por el control del tráfico de las drogas, ¿cierto? Entonces, allí es donde nosotros no entendemos cuál es el actuar de la fuerza pública. Si tenemos la base naval del sur que opera sobre las aguas del territorio nacional, hombre, ¿cómo no va a controlar las aguas del río Putumayo, si es allá donde operan ellos y si es allá donde tienen su base? 11.000 militares no van a ser capaces de controlar 200 hombres rebeldes. Entonces ahí nosotros también sospechamos de por qué no actúan contra los disidentes, por qué no se actúa contra Comando Frontera, por qué no se actúa contra este cartel de Sinaloa. Nuestro siguiente tema envuelve a la FLIP. Yo tengo que empezar por decir que para mí los asuntos que son con la FLIP son personales. Lo digo porque yo, como víctima de censura, así fuera censura en un matiz realmente muy leve, muy distinto a lo que nosotros entendemos por la censura en la historia y sobre todo en las películas, pues fui apoyado y asesorado por la FLIP, la Fundación por la Libertad de Prensa, y les estoy infinitamente agradecido hoy y siempre. He tenido la oportunidad de ver su trabajo de cerca y por eso también debo decir que esto lo hago yo desde una defensa de la labor de la Fundación por la Libertad de Prensa, que se vio en medio de una polémica bastante
álgida y bastante amarga que nace cuando la fundación, la FLIP, le hace un llamado de atención a Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, por un señalamiento que le hace a un opinador uribista que trabaja en RCN. Para hablar sobre este tema, está con nosotros el director de la Fundación por la Libertad de Prensa, FLIP, Jonathan Bock. Jonathan, bienvenido a Capital Político. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es, ¿qué pasó? ¿En qué consiste el comunicado de la FLIP que desató toda esta controversia? Pues Santiago, el comunicado es un comunicado como varios de los que hacemos en la FLIP, donde señalamos cuando alguna figura política, algún funcionario comete una estigmatización contra un medio de comunicación, es decir, cuando hay unos mensajes que lo que buscan es deslegitimar o la línea editorial del medio, o tener también como unos señalamientos que no abordan el punto central, sino que generalizan o tienden, como digo, a buscar deslegitimarlo, que en muchas ocasiones puede terminar generando un ambiente agresivo de violencia contra el medio de comunicación. En este caso particular es porque Gustavo Petro trinó diciendo neonazis en RCN y tomó una columna de opinión de un señor David Guitis, que había publicado en RCN unos comentarios sobre la reforma pensional de Gustavo Petro. Y eso es lo que ha tenido todo este debate, que realmente tiene varias aristas y pues que es muy importante también como poderlos diferenciar para no desenfocarnos del punto central y para poder seguir también advirtiendo de los riesgos de este tipo de mensajes y lo que ha provocado posteriormente. ¿Existe alguna diferencia entre un periodista y un opinador a los ojos de la FLIP? Para la defensa de la libertad de expresión, la verdad, no hay mayor diferencia entre las diferentes, digamos, como categorías que hay al interior del periodismo, ¿no? Aquí es muy importante decir que la definición más amplia que nosotros interpretamos en la FLIP es la que tiene Naciones Unidas frente al trabajo periodístico, que cobija cualquier tipo de comentario, de producción, de opinión o de información referente a hechos que puedan tener algún asunto de interés público y general. Entonces, no hay una diferencia frente a quien es un columnista o un redactor o un reportero. Se entiende que lo que se está defendiendo es precisamente las expresiones y las opiniones. Entonces, pues en ese sentido, si bien y hay que recordar que David Guitis pues tiene un espacio de opinión en un medio de comunicación y que la opinión está especialmente protegida por la libertad de expresión. Mucho se ha cuestionado qué tanto todo puede ser libertad de expresión. Entonces yo le roto esa pregunta a usted. ¿Hay límites para la libertad de expresión? Sí, sí hay límites y es importante, y por supuesto el discurso de odio no está amparado por la libertad de expresión, y ese discurso de odio también es clave recordar que es un juez quien tiene que entrar a identificar cuando hay, y en esto se ha avanzado en estándares. Hay un test, el test de Rabat, que es el que permite tener unos puntos para entender cuando un mensaje con determinadas características pues termina configurando discurso de odio. Entonces, esa es una de las líneas rojas de la libertad de expresión, que es clave traerlo a colación en este debate y en lo que se ha suscitado. Y yo creo que ahí, por supuesto, pues también hay que recordar que no es necesariamente un actor político o necesariamente una persona que pueda haberse afectado quien determine si efectivamente se constituye discurso de odio o no, y esto le corresponde a los jueces, y hay herramientas para que sean los jueces quienes lo hagan. Yo creo que ese es un punto central en todo este debate, y cuando mencionaba que hay varias aristas en la discusión, una de esas es esa, y nosotros, por supuesto, desde la FLIP no compartimos mensajes no solamente que constituyan el discurso de odio, sino que además pues tampoco compartimos que haya pues que estos mensajes estigmatizantes o estos mensajes que puedan entenderse como xenófobos, pues tampoco aportan al debate público, pero pues es importante recordar que para que se configure dentro de esas características especiales y cuando se puede identificar que es discurso de odio, ahí ya deja de estar amparado por la libertad de expresión. Ahí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay discurso de odio?
Pues que, como digo, debe ser un juez quien lo identifique y sancionar ese tipo de discursos, ¿no? Yo creo que aquí, por una primera medida, son las plataformas que tienen además sus políticas internas que cuando identifican que se constituye discurso de odio, pues eliminan el mensaje, pueden bloquear la cuenta o eliminar la cuenta, ¿no? Pero más allá de eso, el discurso también, pues, tiene un ámbito jurídico que pues le corresponde a los jueces identificarlo y sancionarlo. Lo otro es mucho de lo que está ocurriendo está enmarcado por una diferencia de plataformas, creo yo. Entonces le pregunto, ¿qué diferencia hay entre lo que una persona publica en redes y lo que publica en medios? ¿Hay alguna diferencia en la manera en que la Flip entiende ambos espacios? Finalmente, se trata de un tema de responsabilidades, ¿no? Y esas responsabilidades, cuando es un medio, pues le debe caer al medio de comunicación la responsabilidad y puede atender o por vías de rectificación o por vías civiles cuando se entienda que hay responsabilidad. Pero también los medios pues deben tener unos controles internos para identificar esos errores y hay pues los canales de rectificación y hay pues unas herramientas que tienen derecho quienes se vean afectados por cualquier publicación de un medio de comunicación. Cuando suceden las plataformas, pues la responsabilidad, por un lado, recae en las plataformas, quienes, como digo, tienen pues unas normas y tienen unos protocolos internos para poder tomar determinadas sanciones. Pero en últimas, pues termina siendo y conectado con el punto anterior, pues un tema jurídico de cuando se identifique que un comentario pueda terminar afectando a otra persona o un comentario, pues como estábamos hablando, constituye este tipo de discursos de odio. Creo que otro de las aristas de todo este debate tiene que ver con la autorregulación y la ausencia de autorregulación de un sistema de contrapesos internos en los medios de comunicación en el periodismo, por supuesto que está afectando el ecosistema mediático y por supuesto que hace que la audiencia termine de, pues, entender y conectar muchas veces con la misión de los medios y del periodismo. Lo otro es, ¿por qué no se penaliza la desinformación? ¿Qué posición tienen ustedes, la Flip, con respecto a la divulgación de noticias falsas y desinformación hecha con base en agendas? La desinformación es esos desafíos y esos males, grandes males de la libertad de expresión y que está intoxicando también el periodismo. Pero es un asunto que abarcarlo desde, digamos, como las limitaciones, pues nos meten en un terreno en el que seguramente vamos a encontrarnos con censura, censura previa, con limitar determinado tipo de mensajes. Creo que es un reto y como digo, evidentemente es un mal y nosotros pues desde la Fundación de ninguna manera compartimos que se haga desinformación de manera planificada, organizada, como estrategia ni política, pero tampoco para abordar ningún tipo de debate. Pero hay que entender que cada vez más esta desinformación viene de boca de, pues, todo tipo de actores, ¿no? Y no pasa ni única ni exclusivamente por los medios de comunicación. ¿Por qué existe esta percepción de que la Flip defiende a unos y a otros no? Yo sé que ustedes se han visto envueltos en polémicas iguales desde el otro lado y desde otro lado y desde otro lado, pero ¿qué pasa? Que es mucha la gente y son muchos incluso los comunicadores que no tienen claro en qué consiste la labor de la Flip. No, yo creo que ese pues es un asunto que nos lo hemos estado preguntando en el equipo también bastante en estos días. Esa misionalidad de la Flip pues tiene unas limitaciones y la nuestra es la defensa general de los medios de comunicación y esto obedece a básicamente que para defender a uno hay que defender a todos, ¿no? No podemos defender a los buenos porque quién considera y quién define qué son buenos y quiénes son malos y quiénes son más malos, ¿no? La Flip ha defendido. Tiene 26 años la fundación, ha defendido a periodistas
de todas las orillas, ha defendido a periodistas que pueden entenderse dentro del gremio también como que no son periodistas, que son activistas, pues sin ir más lejos, en el 2021 durante las manifestaciones, pues defendimos a muchos periodistas ciudadanos que estaban haciendo un trabajo de revelar información, que eran pues no considerados como periodistas ni por el establecimiento o por la policía o por el sector, y eso ha sido parte del trabajo de la FLIP, que es un trabajo de defensa de principios y no de ninguna línea ideológica o de partidos. Entonces, pues esos mismos cuestionamientos que se han hecho al sector de la derecha, a partidos políticos constantes como el Centro Democrático, que le hemos hecho pues muchas veces observaciones y alertas, pues sucede en este caso con Gustavo Petro, donde pues no es el único tampoco ni de su movimiento ni del sector de la izquierda a quien le hemos hecho comunicados y hemos emitido alertas. Entonces, pues es parte también de seguir insistiendo y publicando nuestra misión, pero sobre todo yo creo, Santiago, que lo importante es poderle enviar el mensaje pues, a los ciudadanos, que para defendernos pues a todos y por los que creemos, pues toca efectivamente defender a toda la gente y todas las expresiones. No quiere decir que no tengan límites, no quiere decir que que tengan un privilegio especial, sino que hay que entenderlo, que por la información que podemos recibir de diferentes voces y con diferentes interpretaciones es que cada uno de nosotros se termina formando una mejor opinión, o una opinión por lo menos más completa y mejor informada. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jonathan. Y muchas gracias por sacar tiempo para hablar con nosotros. Sabemos que anda con una agenda sumamente agitada, pero esperamos tenerlo aquí otra vez cuando se requiera. Muchas gracias, Santiago, a ti, y un abrazo a todo el equipo. Y antes de despedirnos, vamos a hacer una serie de notículas breves solamente para contarles en qué va la carrera electoral. Fueron finalmente reveladas todas las fórmulas vicepresidenciales. Rodrigo Lara Sánchez fue finalmente elegido como la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez. Eso se suma a las otras fórmulas vicepresidenciales: Francia Márquez como fórmula de Gustavo Petro, Luis Gilberto Murillo como fórmula de Sergio Fajardo, Marelén Castillo como fórmula de Rodolfo Hernández, Seferino Mosquera como fórmula de Luis Pérez, Sandra de las Lajas Torres como fórmula de John Milton Rodríguez y el coronel retirado José Luis Esparza como fórmula de Ingrid Betancourt, y Carlos Cuartas como fórmula de Enrique Gómez, candidato de Salvación Nacional. Ha habido varios debates. La Javeriana y la Silla Vacía organizaron un debate con primivotantes al que habían confirmado Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Finalmente ni Petro ni Gutiérrez asistieron a este debate, entonces eso se dio, y también hubo un debate realizado por la Universidad Externado. Ha estado desatado, y eso ya lo denunciamos la semana pasada, el tema del racismo en redes desde la designación de Francia Márquez. Hablamos también de cómo 5 de las 8 candidaturas vicepresidenciales son personas afrocolombianas, pero pues este sigue siendo un problema en el que se han envuelto además comentarios horribles que no tienen realmente ningún tipo de presentación ni defensa. Durante el debate que se realizó gracias a la Universidad Externada de Colombia, se reunieron los candidatos Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández. Son muy disímiles estos dos candidatos, sin embargo, son los que más cerca han estado entre sí, siguiéndole los pasos a Gustavo Petro. Todo esto antes de las consultas que dieron como segundo en la carrera a Federico Gutiérrez. La bandera que los une es la anticorrupción. Van a conservar cada uno de sus candidaturas, pero parece que van a seguir reuniéndose, y lo mismo hablaron de hacer, si no estoy mal, con Ingrid Betancourt. Resulta que Gustavo Villegas, que fue capturado por ser el colaborador principal de la oficina de Envigado, tuvo una estrecha relación no solamente con Federico Gutiérrez, sino también con Sergio Fajardo. Resulta que Villegas fue secretario de gobierno de Sergio Fajardo, así como fue secretario de seguridad de Federico Gutiérrez, ambos en la alcaldía
de Medellín. Las declaraciones que sindican a Gustavo Villegas de ser uno de los principales colaboradores o el principal colaborador de la oficina de Envigado, una organización delincuencial de la ciudad de Medellín, son unas declaraciones hechas por Julio Perdomo, que era enlace precisamente con Villegas de la oficina de Envigado, un miembro de esta misma organización. Vamos a ver si esto algún tipo de daño o de entorpecimiento del caminado le trae a alguno de estos. En otras noticias, Humberto de la Calle, que es cabeza o que fue cabeza de la lista al Senado de la coalición Centro Esperanza, que era la Alianza Verde Oxígeno y de muchas otras colectividades y partidos políticos, le escribió a Ingrid Betancourt para pedirle que renuncie a su candidatura presidencial para dejar libre a Humberto de la Calle para que pudiera apoyar públicamente la candidatura de Sergio Fajardo. ¿Por qué se da esto? Porque Ingrid Betancourt es la dueña de la personería jurídica del Partido Verde Oxígeno y ese partido es la base sobre la cual se montó la lista al Senado de la alianza de la coalición Verde Esperanza o de Verde Oxígeno y la alianza con los otros partidos de la coalición Centro Esperanza. ¿Qué pasa? Que si de la Calle apoya públicamente a Fajardo, que está como candidato por otra colectividad, por el ASI, eso puede acarrearle una investigación por doble militancia y una destitución una pérdida de su curul en el Senado, ganada recientemente en las elecciones del 13 de marzo. Y finalmente hacer una pequeña cuña para que todos los miércoles estén pendientes. A las 7 de la noche llega un nuevo espacio llamado Avispando la Capital. Es un espacio de conversación con los distintos y la candidata a la presidencia, es decir, van a estar los 7 candidatos y la candidata Ingrid Betancourt, que fue con la que inauguramos el espacio, una alianza hecha entre Capital, Sistema de Comunicación Pública y el Movilizatorio, y el Avispero, que es a su vez un proyecto del Movilizatorio. La idea es precisamente hablar con los candidatos, permitir que cada uno de los que aspira al puesto principal en la política colombiana tenga una oportunidad de hablar y de contar cuáles son sus propuestas. Y luego, ese mismo día, los miércoles a las 9:30 de la noche, estamos haciendo un space en Twitter para lucubrar sobre lo que se vio en cada uno de estos espacios de conversación. Así que ya lo sabe, todos los miércoles a las 7 de la noche, Avispando la Capital, un espacio de conversación con los candidatos presidenciales en carrera electoral de aquí al 29 de mayo. Bueno, hasta que llega este episodio de Capital Político. Recuerden que Capital Político hace parte de los contenidos de Mesa Capital y por lo tanto del proyecto periodístico, informativo, editorial Capital Ahora. Recuerden, por favor, que Mesa Capital está todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche en las pantallas de Capital, Sistema de Comunicación Pública. Recuerden que este podcast no podría existir, lo mismo que ninguno de los contenidos de Capital Sonoro, si no fuera por el trabajo arduo que realiza nuestra productora María Alejandra Cuestas, nuestro periodista Juan Pablo Conto y nuestro editor Cian González. Recuerden que esto es comunicación pública, es decir, si les gusta no tienen que pertenecer a un programa de suscripciones ni darnos plata, al menos no por ahora. Muchas gracias por ofrecerla. Lo que sí les pedimos es que nos compartan, que nos ayuden a darnos a conocer, que más gente nos conozca en las redes sociales, nos ponen en sus historias, en sus chats de WhatsApp, en sus chats de Telegram, en sus chats de Signal, que son absolutamente secretos, en sus cuentas de Twitter, en Facebook, en Instagram, en Friendster, en High Five, en MySpace, en todos lados. Quisiéramos estar para que ustedes nos ayuden a que más gente nos oiga. Y así, creciendo la conversación en torno a Capital Político, crecerá, esperamos, la comunidad de oyentes de Capital Sonoro. Esto fue Capital Político. Muchísimas gracias por su audiencia. Capital Sonoro.